Bienvenidos alumnos y alumnas. Hoy conoceremos los números primos y compuestos y aplicaremos el teorema fundamental de la aritmética en la vida cotidiana. Empezaremos recordando algunas nociones previas. Criterios de divisibilidad. Estos nos permiten saber si un número es divisible por otro número, es decir, que la división sea exacta, como por ejemplo, 551 es divisible por 2. Se sabe que los números divisibles por 2 terminan en cifra par, es decir, la cifra de las unidades debe ser par. Vemos que 551 termina en una cifra impar, por lo tanto, 551 no es divisible por 2. En otras palabras, 2 no sería un divisor de 551. Ahora veamos los criterios más conocidos. La divisibilidad por 2. Un número es divisible por 2 si la cifra de las unidades es par. Esto es que los números terminen en 0, 2, 4, 6 y 8. Como por ejemplo, 5158 es divisible por 2 porque termina en cifra par, que es el 8. 7512 es divisible por 2 porque termina en cifra par y es el número 2. 947 no es divisible por 2 porque termina en cifra impar, que es 7. La divisibilidad por 3. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3, como por ejemplo, 108 es divisible por 3, entonces sumamos sus cifras, 1 más 0 más 8 es igual a 9. Como 9 es un múltiplo de 3, por lo tanto, 108 es un múltiplo de 3. La divisibilidad por 4. Un número es divisible por 4 cuando los dígitos ubicados en las posiciones de las decenas y unidades forman un múltiplo de 4. Como por ejemplo, 9728 es divisible por 4. Vemos que las dos últimas cifras forman el número 28. El cual es un múltiplo de 4, dado que 7 por 4 es igual a 28. Por lo tanto, 9728 es divisible por 4. La divisibilidad por 5. Un número es divisible por 5 si la cifra de las unidades es 0 o 5. Como por ejemplo, 4120 es divisible por 5 porque termina en 0. 825 es divisible por 5 porque termina en 5. 123 no es divisible por 5 porque no termina en 0 o en 5. La divisibilidad por 6. Un número es divisible por 6 si el número es divisible por 2 y por 3 a la misma vez. Por ejemplo, 5532 es divisible por 6. Veamos la divisibilidad por 2. 5532 es divisible por 2 porque termina en cifra par. Ahora veamos la divisibilidad por 3. 5532 es divisible por 3 porque la suma de sus cifras 5 más 5 más 3 más 2 es igual a 15. Y 15 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, 5532 es divisible por 6. La divisibilidad por 10. Un número es divisible por 10 si la cifra de las unidades es 0, como por ejemplo, 5800 es divisible por 10 porque termina en 0. 750 es divisible por 10 porque termina en 0. 1185 no es divisible por 10 porque no termina en 0. Ahora veamos los factores de un número. Estos son los términos en los que se pueden descomponer multiplicativamente un número, como por ejemplo, los factores de 27 son 27 es igual 1 por 27, se descompone en dos factores 1 y 27. 27 es igual a 3 por 9, se descompone en dos factores 3 y 9. 27 es igual a 3 por 3 por 3, se descompone en tres factores 3, 3 y 3. Por lo tanto, los factores de 27 son 1, 3, 9 y 27.
Estos dividen de forma exacta al número 27. Todos los factores de un número se conocen como los divisores de dicho número y se representan como un conjunto. En este caso, divisores de 27 igual 1, 3, 9 y 27. Por la cantidad de factores, los números pueden ser primos o compuestos. Veamos, un número primo es aquel que solo tiene dos factores, el 1 y el propio número. Por ejemplo, el 1 no es un número primo porque tiene un solo factor que es el 1. El 2 es un número primo porque solo tiene al 1 y al 2 como factores. El 11 es un número primo porque los factores de 11 son 11 igual 1 por 11. Se descompone en dos factores, 1 y 11, únicamente tiene esos dos factores. Por otro lado, un número compuesto es aquel que tiene más de dos factores, como por ejemplo, el 8 es un número compuesto porque tiene cuatro factores, el 1, el 2, el 4 y el 8. El 20 es un número compuesto porque tiene 6 factores, el 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el 20. El 1 no es un número compuesto porque solo tiene un factor, que es el 1. Podemos concluir que el número 1 no es ni primo ni compuesto y que todo número primo es mayor que 1. Ahora veremos una propiedad muy importante en la matemática, el teorema fundamental de la aritmética, que fue demostrado por el matemático Gauss en el año 1801. Esto nos indica que todo número compuesto se puede descomponer de forma única, sin considerar el orden de los factores, en un producto de números primos. Entonces, ¿cómo descomponemos un número en sus factores primos? Veamos el siguiente procedimiento. Vamos a descomponer el número 120. Colocamos el número y trazamos una línea a su lado derecho. Y en esta parte iremos colocando los divisores. Sabemos que 120 es divisible por 2 porque termina en cifra par. Entonces colocamos el 2, dividimos 120 entre 2 y nos da 60. Luego 60 también es divisible por 2. Entonces colocamos el 2 nuevamente y dividimos 60 entre 2, que nos da 30. Igual, 30 es divisible por 2, entonces 30 entre 2 nos da 15. El 15 ya no es divisible por 2, entonces seguimos con el siguiente número primo, que sería el 3. Y vemos que 15 es múltiplo de 3, entonces 15 entre 3 nos da 5. Y ya solo quedaría dividir 5 entre 5, que nos da 1. Entonces 120 es igual a la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 3 y por 5. Los factores repetidos podemos representarlos mediante potencias. Entonces 120 es igual a 2 al cubo por 3 y por 5. Esta multiplicación de factores primos es como el ADN de los números compuestos. Cada número tiene una distinta descomposición de factores primos que los hace únicos. Ahora veremos la situación problemática, la clave secreta. Rodrigo va a sustentar su tesis de matemática en la universidad. Ha olvidado un archivo importante en la computadora de su casa. Llama a su hermano para que ingrese a su computadora y le envíe el archivo por correo electrónico. Después de unos minutos, el hermano le pide la clave de su computadora. Rodrigo escribe en el WhatsApp secuencia creciente de los divisores primos de 1260 y se apaga el celular por tener la batería baja. Y nos preguntan, ¿cuál es la clave de la computadora de Rodrigo? Busca dos formas diferentes para descifrar la clave. Resolvamos la situación. Primero analizaremos la expresión en el mensaje de su hermano de Rodrigo, que la clave es secuencia creciente de los divisores primos de 1260. Esta nos indica que la clave son los divisores primos de 1260, colocados de forma creciente. Entonces, para determinar los divisores primos de 1260, debemos descomponerlo. Descomponemos 1260.
colocamos 1260, trazamos la línea, empezamos con el número 2, tiene mitad, nos da 630 y 630 tiene mitad, entonces colocamos el 2 y lo dividimos, nos da 315. Esto ya no tiene mitad, pero tiene tercia, entonces colocamos el 3 y dividimos, nos resulta 105. Esto también tiene tercia, colocamos el 3 y dividimos, nos da 35. Esta ya no tiene tercia, pero sí quinta, colocamos el 5 y dividimos, nos da 7. Finalmente colocamos el 7 porque ya no tiene más factores y nos da 1. Entonces 1260 es igual a 2 por 2 por 3 por 3 por 5 por 7. Agrupamos como potencias, 1200 es igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 y por 7. Vemos que los divisores primos serán 2, 3, 5 y 7. Por lo tanto, la clave de la computadora de Rodrigo es el número 2357. La segunda pregunta nos pide dos formas diferentes de descifrar la clave. Primera forma diferente. Utilizaremos los criterios de divisibilidad para encontrar los divisores primos de 1260. Observamos que 1260 es divisible por 2 porque termina en cifra par, que es el 0. También 1260 es divisible por 3 porque la suma de sus cifras es un múltiplo de 9. Es 9 y es un múltiplo de 3. 1260 también es divisible por 5 porque termina en 0. Observamos también que 1260 es divisible por 7 porque 1260 entre 7 es una división exacta. 1260 no es divisible por 11 porque 1260 entre 11 no es exacto. También 1260 no es divisible por 13 porque 1260 entre 13 no es exacto. Por lo tanto, la clave de la computadora de Rodrigo es 2357. Ahora veamos una segunda forma diferente mediante los factores de un número. Encontramos los factores de 1260 y reconoceremos los números primos. Entonces, los factores de 1260 son, vemos que 1260 se puede descomponer en 126 por 10. Luego 126 se puede descomponer como 63 por 2 y 10 como 5 por 2. También 63 se puede descomponer como 9 por 7. Finalmente vemos que el 9 se descompone como 3 por 3. Reconocemos que sus divisores primos de 1260 son 2, 3, 5 y 7 de forma creciente. Por lo tanto, la clave de la computadora de Rodrigo es 2357. Muy bien, estudiantes, como vimos, hemos resuelto situaciones de la vida cotidiana utilizando el teorema fundamental de la aritmética, que es la descomposición de un número compuesto en sus factores primos. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.